Psicopopcast, un calidoscopio sonoro sobre la vida cotidiana. Le encontramos la importancia a los asuntos sin importancia. Güey, ¿por qué Katy Perry está yendo a la luna? ¿Por qué Cristiano Ronaldo es más importante que mi ciudad? Pop es lo común, no solo lo que se consume masivamente. Pop es lo que hace la gente, desde música hasta chilaquiles. Con la conducción de Frijolito de la Paz, Psiconauta, Jack Sol y La Malicia. Bastarán unas palabras para redactar lo poco que aún queda por contar. Un examen realizado por expertos apenas si deja dudas de que la pelea entre aquellos dos hombres terminó, como solo podía terminar dada la situación, con la caída de ambos al abismo, abrazados el uno al otro. Resultaba inútil cualquier intento por recuperar los cadáveres y allí, en lo más hondo de aquella espantosa caldera de aguas revueltas y espuma efervescente, quedarán para siempre sepultados el más peligroso de los criminales y el más distinguido paladín de la justicia que haya tenido nuestra generación. Este es un fragmento de El problema final, un texto escrito en 1893 por Sir Arthur Conan Doyle, en donde se describe la muerte de Sherlock Holmes en las cataratas de Reichenbach. Esta muerte no fue tomada a la ligera. Los fans de Holmes protestaron ruidosamente, pues consideraban al autor un asesino. Se dice que muchos lectores salieron a la calle vistiendo bandas negras de luto, en sus sombreros o en sus brazos. Hasta la familia real británica mostró su disgusto y más de 20,000 lectores cancelaron sus suscripciones a The Strand, la revista donde se publicaban las aventuras del querido detective. Después de años de presión pública, Doyle revivió a Sherlock en 1903. Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Psicopopcast en vivo por Radio Iteso 95.1 FM y por radio.iteso.mx en internet y aplicaciones de radio. ¿Cómo están, Psiconauta, Malicia, Chuck? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la gente que escucha Psicopopcast en vivo por Radio Iteso. Hola, qué emoción estar en nuestro segundo episodio de nuestra primera temporada. Hola, yo aquí estoy sobreviviendo a la influenza, muy contento, como si no me hubiera estado muriendo hace 2 días. Oh. Pero bueno, estamos muy emocionados por el episodio de hoy. La capsulita que acabamos de reproducir nos hace pensar en qué es lo que nos lleva a tener vínculos tan intensos con personajes ficticios, con famosos, con influencers, y cómo a pesar de no conocerles en la vida real, es que llegamos a tenerles tanto cariño, a sentir tanta cercanía, a hacer que nuestro escritor reviva a un personaje favorito o a que Claudia Sheinbaum empiece a contactar con el presidente de Corea para ver si abren más fechas para BTS. Y bueno, para explorar este tema vamos a usar un término a lo largo de todo el programa, que es el de relaciones parasociales. Y si usted que nos escucha allá en casita no había escuchado este concepto, no se preocupe, aquí nuestras queridas comunes y corrientes nos traen una definición del irreal diccionario antiacadémico. Y ahora, una nueva entrada del irreal diccionario antiacadémico de les comunes y corrientes. Parasocial, sustantivo. Un vínculo que se parece a una relación que podrías tener con tus más reales, pero que es en cualidad muy diferente. Por ejemplo, amas a Suga de BTS. Sabes su cumpleaños, su tipo de sangre, lo sueñas, lo quieres mucho y estarías dispuesta a hacer todo lo posible para que sea feliz. Y aún así, no te topa. Ni siquiera sabe español, pero tu amor es innegable.
Las manifestaciones de este tipo de relaciones incluyen, pero no se limitan a tener conversaciones imaginarias con Luis Miguel y con Paulina Rubio, defender a Taylor Swift en redes sociales, tirarle hate a Ángela Aguilar, creer que Aristigui es tu tía o que Chayanne es tu papá, tener archienemigas y revisar constantemente sus redes sociales aunque no sepa ni tu nombre, y así. Pues aquí las tienen, escuchamos el diccionario antiacadémico en el Psicopopcast en vivo. Y si están pensando cositas y quieren compartirnos sus comentarios, recuerden que pueden mandarnos mensajes al teléfono 33 39 54 75 23. Va de nuevo, 33 39 54 75 23. Y también nos pueden seguir en @psico_podcast, en donde con gusto les leemos. Y pues bueno, con esta intro, Chuck, Malicia, Psiconauta, ¿cuáles son sus relaciones más parasociales? Gracias por traer a la mesa este temazo, Frijolito. La verdad es que la pregunta de este programa me llevó a pensar en cómo es que a lo largo de nuestra vida nos vamos identificando con ciertas series, películas, bandas musicales o algunos personajes, incluso de caricaturas, que nos acompañan y se convierten en fuertes recuerdos de lo que hemos sido y lo que somos, como si hubiera una escenografía y banda sonora para cada etapa de nuestra vida. Creo que por eso se vuelve inevitable sentir afecto y cercanía por ciertas figuras de la farándula, porque están ahí acompañando nuestra historia. Personalmente recordé cuando falleció Matthew Perry de Friends, que pues crecí ahora. Fuera de aquí, Chuck. Aquí no queremos haters. Bueno, te voy a contar esta parte personal, que es que crecí viendo Friends con mis tíos y pues es la serie favorita de mi mamá. Y la neta, cuando vi que se murió, pues me pegó muy cañón y solté la lagrimita y pensaba de que, ¿qué onda? ¿Por qué me está afectando así? Y luego vi que empezaron a salir publicaciones de que estaba siendo un fenómeno muy extraño para muchas personas. Y bueno, también podemos pensar en sucesos como la muerte de Juanga, que yo insisto, elijo creer que sigue vivo. O recientemente con uno de los integrantes de One Direction, ¿no? O sea, han sido como momentos fuertes. Y la cosa es que se me hizo muy bueno que se pusiera sobre la mesa como si es que hay una construcción ahí de afectos con personajes que, pues con los que crecemos. Y la verdad es que también me quedé pensando en cómo eso mismo es lo que vuelve tan rentable a industrias como Hollywood, y que ahora el negocio de plataformas de streaming y estos monopolios al final lucran con esas emociones y esa melancolía. Pero en fin, ya con ganas de escuchar qué piensan ustedes. ¿Cómo ves tú, Chuck? A mí la verdad es que todavía me cuesta un poquito entender a qué se le llama relaciones parasociales. O sea, si se refiere a cuando sentimos cariño y otros afectos como preocupación o pena por gente de la farándula o del internet que no conocemos personalmente, o en qué nivel se da eso, ¿no? Me queda duda, ¿no? Como hasta dónde va ese cariño y esas afecciones. Frijolito, tú tienes respuesta para esto. Sí, yo me preparé para esto. Pues justamente yo me quedé pensando en qué momento empezamos a usar parasocial, porque por ejemplo el fragmento de Sherlock fue a finales de los 1800, entonces siempre hemos hecho vínculos con personajes con los que nos identificamos, pero justo investigué y el término fue usado como a mitad de los años 50 en Estados Unidos. Y hubo un par de gringos que ahorita no te tengo el dato de los nombres, pero ellos investigaron qué es lo que estaba pasando con estos programas que ya estaban saliendo en los medios de comunicación masivos, ¿no? Como la radio, como los programas de televisión. Y ellos investigaron específicamente el efecto que tenían presentadores, como de programas de entrevistas, como En Familia con Chabelo, pero versión gringa. Y empezaron a ver cómo sí se hacía un personaje que era para las demás personas, para la audiencia, como alguien muy querido, entonces, pero por una serie de factores muy particulares, ¿no? Y era como este vínculo en donde se le ponía tiempo, mucha emoción, donde verdaderamente estabas lista para escucharlos semana con semana.
donde quería saber un montón de su vida y la verdad es como de que si llevas viendo una serie como La Malicia, ¿no? De toda la infancia, pues de repente ya encuentras una historia que haces en común con ese personaje también, ¿no? Y eran personalidades que también participaban mucho con el público, en donde tú te sentías involucrada de alguna manera. Y estaba bien interesante, pero porque decían que estas personalidades, estas personas creadas para el tipo de espacio, pues también retrataban como ciertos valores de la época, obviamente eran creaciones de la industria y estaban diseñadas específicamente para caer bien, para generar empatía y para que las personas los vieran como un referente, como un modelo, como el vecino con el que te puedes tomar una chela, como un amigo. El yerno que siempre quisiste tener. Ajá, pues sí, uno de tus mejores amigos, a pesar de que no hubiera una relación como tal recíproca, ¿no? Porque esas personalidades no te conocen, no saben tu nombre verdaderamente, no creo que les importe mucho tu vida, pero tú sí creas un vínculo con ellos que se siente con la misma intensidad como la tendrías como una persona que sí forma parte de tus más reales, más cercanos. Manches, Gepetto tenía una relación parasocial con Pinocho. No, porque Pinocho sí existía. No, Pinocho cuando cobra vida, lo primero que hace es como quedársele viendo a Gepetto, y Gepetto es ¡Pinocho! Y él es como, güey, ni te topo, ¿no? Y de repente el hada le hace un conjuro y lo acomoda así como de tranquilo, güey. Estás hablando de la versión Guillermo del Toro, ¿verdad? No, de la versión de Disney. La sacado de... Bueno, saludos a DJ Grimaldo, que me tiene maratoneando un montón de cosas de películas de Disney. Pero la acabamos de ver y me llamaba la atención eso. Y ahorita que les escuchaba, lo notaba. Y yo añadiría además que el prefijo para, o sea, en la expresión parasocial, yo siempre lo he asociado como a cosas negativas, ¿no? O sea, cuando ves la palabra paranormal, piensas en que es algo poco creíble, o cuando escuchas paramilitares, piensas que son peligrosos, que son malvados, ¿no? Pero en realidad el prefijo para se utiliza para hablar de algo que está al margen o que está junto a lo esperable, ¿no? O sea, paranormal no significa que sea antinormal, sino que va junto a la normalidad, pero no lo solemos percibir. Entonces, pensando en esos términos, lo parasocial, yo también diría que se trata de relaciones que no tenemos como a la par de las cotidianas, ¿no? Pero que tienen el mismo o mayor grado de afinidad o de intimidad. Y ahí, respondiendo a la pregunta de Frijolito, pues yo me acuerdo que en mi adolescencia yo tenía una relación parasocial con Melissa Joan Hart, la actriz que hacía de Sabrina la bruja adolescente, y de Clarissa lo explica todo, ¿no? Tenía pósters de ella y luego da vergüenza admitirlo, ¿no? Porque parece que es algo malo. O sea, como, ay, qué enferma esa gente que pone pósters y cree que un día van a sentir algo por ellos, ¿no? Sin embargo, pues yo soñaba con Melissa y decía, un día la puedo conocer, ¿no? Y esa sensación que perdí por vergüenza no la volví a sentir con otros personajes, ¿no? Y creo que hay algo triste en el hecho de que por patologizar ese tipo de relaciones perdamos esa posibilidad de sentir. Pero ¿tú qué piensas, Malicia? Porque te veo con ganas de decir algo. Sí, es que me haces pensar en que, y con lo que decía Frijolito, que en realidad se estudia mucho cómo lo viven los fans o quienes aspiran o idealizan esas figuras, y poco se estudia también por qué estas figuras deciden volverse figuras que influencian pensamiento o la cultura y demás, ¿no? Entonces, porque si hay como un tipo de patologización del asunto, ¿no? Entonces es como, a ver, ¿cómo funciona este vínculo de ida y vuelta, ¿no? Y pensaba justo como conectándolo con otras cosas que nos interesan, como este libro de Manuela Camus, ¿no? Que estudia a las personas de la élite dentro de los cotos, y que es muy interesante porque generalmente se estudia a la gente pobre, ¿no?
pero estos estudios de élite luego son bien interesantes por eso, ¿no? Entonces, justo creo que nos hace mucha falta entender por qué los famosos deciden hacerse famosos o los influencers quieren estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso me dejaron pensando. Y también de, pues, las libertades creativas que puede tener algún famoso, algún influencer para demostrar quién es verdaderamente en el ojo público, porque también, pues, estas relaciones están bastante marcadas por PR y están, digo, los famosos muy famosos no pueden decir cualquier cosa en las entrevistas, o tienen muy cuidadas sus imágenes, ¿no? Pero está muy padre todo lo que vamos platicando. Vamos a ir, ya quiero también escuchar qué dicen las voces de tu cabeza, pero antes vamos a ir con una rola. ¿Les parece bien? Escuchemos música. Entonces vamos a escuchar Me casó mi madre, de Cristina Len, y estamos escuchando Psicopopcast en vivo por Radio Iteso 95.1 de FM. ¿Alguna vez te has preguntado por qué piensas lo que piensas? No todo lo que pasa por tu cabeza nació ahí. Algunas ideas son tuyas. Otras las aprendiste sin darte cuenta. Estás a punto de escuchar a las voces de tu cabeza. Hola, yo he sido fan de muchas cosas desde los 9 años y cuando era niña creo que para mí representó el sentir que tenía un grupo de amigos, como no que no tuviera amigos en la vida real, pero sentía que mis relaciones reales quizá no iban a la expectativa que yo tenía de cercanía, y el tener diariamente como a esta gente, pues se sentía como si fueran mis amigos y me permitía un espacio de imaginación e incluso de creatividad. Fue cuando comencé a escribir en la adolescencia con cosas que me gustaban, y llevo 8 años siendo fan de BTS y ha sido muy similar, pero ahora con un juicio donde sí me gusta su música, me gusta su mensaje, o también puedo juzgar las cosas que no me gusta que hagan, pero el que me lleven gustando tanto tiempo se siente como este acompañamiento donde me empezaron a gustar cuando yo estaba en la prepa y ellos estaban en una condición en su carrera y ahora yo estoy titulada y ellos son la boy band más grande del mundo, y entonces se siente como si mientras yo voy creciendo ellos también, y es una amistad sí parasocial, pero que también ellos alimentan al tener como esta cercanía con su fandom. Porque hoy en día ya hay mucho contenido y cada persona hace mucho contenido, entonces al estar consumiendo por tiempo prolongado el contenido de una persona en específico, siento que desarrollas un cierto tipo de relación en el que pues crees que ya son tus amigos, que ya los conoces, que ya sabes sus secretos y así, pues te puedes encariñar de esa forma. Hay una parte como de aspiración de llegar a como a lo mejor algún lugar en el que están, o a lo mejor también porque hay algún sentimiento de como de empatía o de querer pensar que nos entienden, como a lo mejor con los artistas, con los músicos, que tienen procesos que nosotros también vivimos, entonces nos sentimos como acompañados de esa forma, entonces sabemos que compartimos como ese proceso. Pues estamos de vuelta con el Psicopopcast en vivo. Muchas gracias y un saludo a todas las voces en tu cabeza. Y gracias por participar con esta pregunta de por qué siento tanta cercanía con mis famosos favorites. Y vamos escuchando un montón de cosas que se repiten, ¿no? Como el tema de que es algo diario, que es un contenido constante, que se va sintiendo una relación de empatía, de que creemos que ya conocemos a esta persona en lo más personal que tiene por enseñarnos, y creo que esto pues también se ve muy reflejado sobre todo en los influencers, ¿no? Antes de irnos a corte estábamos platicando acerca de
de pues estas personas famosas que decidieron ser famosas, pero que también tienen ciertas limitaciones, y que creo que pues es muy diferente la experiencia de alguien como, no sé, como Kenny Reeves, como Benedict Cumberbatch, a un morrito de 15 años que empezó a subir contenido a redes y de repente pues ya tiene a un montón de fans que constantemente están viendo su vida todos los días con contenido constante. Pero bueno, ¿qué van pensando de esto? Yo preguntaba hace rato de qué tan profundo tiene que ser el afecto para que las consideremos parasociales a las relaciones, porque, no sé, pensaba en que no soy especialmente fan de Keanu Reeves, o sea, sí me gustan varias de sus películas, pero me doy cuenta que cada vez que me aparece ahí en las redes sociales, en algún reel o así, me parece alguien entrañable, ¿no? Y me parece alguien a ver ahora qué hace Keanu Reeves, ¿no? Me va a decir algo que todos vamos a decir, ¿no? Entonces no sé si hasta ahí abarque esa parasocialidad, ¿no? Si ya con estos sentimientos de, ¿no? Como decía hace rato, psiconauta, de esas relaciones parasociales que van al margen o que van paralelas, ¿no? Pero a mí me da la impresión, sobre todo con esto que decías de los influencers, ¿no? Que pues no sé si ya son paralelas o van metidas ya, ¿no? Junto con nuestro resto de relaciones, ¿no? Al grado eso que podamos despertar pensando, ¿qué habrá desayunado hoy Keanu Reeves? Y si tiene frío. ¿No? Y bueno, por otro lado, me acordé mucho de un libro, ¿no? Que leí hace tiempo, y es un libro que es de otra época, de hace casi 20 años, ¿no? Del profesor Henry Jenkins, quien se define a sí mismo como acafan, o sea, un académico que además es fan, ¿no? Que forma parte de los fandoms de cómics, ¿no? Y eso, pero es un académico que estudia a los fans y además es un fan, ¿no? Que también tiene algo que decir sobre eso, ¿no? Y Henry Jenkins, en un libro bastante interesante que se llama Fans, Blogueros y Videojuegos, les digo, ya por el nombre se dan cuenta que tiene que ver con cosas que pasaron más bien en el fin del siglo XX. Algo que me llamaba mucho la atención de este libro, hace mucho que no lo veía y lo recuperé ahora que estábamos preparando este segundo episodio de Psicopodcast, es el subtítulo, ¿no? Fans, Blogueros y Videojuegos, la cultura de la colaboración. Henry Jenkins habla de la cultura de los fans, ¿no? De los fans, eso de cómics, de videojuegos, ¿no? Como una cultura colaborativa, ¿no? Entonces a mí esto que dice Henry Jenkins, ¿no? Bueno, es que los fans no son solamente, o más bien yo así lo infiero, ¿no? De lo que él dice, los fans no son solamente consumidores, ¿no? De productos de moda, de estas figuras de moda, sino que son también, los fans también participan en la fabricación, ¿no? De eso, si lo vemos, ¿no? En los fans de cómics y eso, ¿no? En las convenciones y todo, bueno, todo lo que hay de confección, ¿no? Del cosplay, pues claro que es algo que los fans hacen, ¿no? ¿Cómo ves tú, psiconauta, que eres tan fan de los cómics? Es que a mí me incomodas, Chuck. Es que la pregunta, ¿qué tan distante tiene que ser una relación para considerarse parasocial? Es como de manual, ¿no? Como de manual diagnóstico. Y entonces de 0 a 5 bien, de 5 a 10 mal, y si estás mal, es psicólogo, psiquiatra. Lamento decepcionar. No, estoy profundamente decepcionado. No, más bien porque creo que no las podemos definir así. Y creo que también el pensar en las relaciones parasociales de esa manera ha estado alimentado por la misma industria del entretenimiento, ¿no? Me vino a la mente ahorita un libro de Stephen King que se llama Misery, que también está hecho película, ¿no? Donde pues uno de los protagonistas despierta atado por una fan que lo obliga a escribir novelas de una personaje que mató en sus novelas, ¿no? Y ahora que lo estaba escuchando, recordaba este fragmento de Sherlock que justo fue Frijolito quien propuso, que me parece que tiene muchos paralelismos, ¿no? Y si lo pensamos así, yo diría, bueno, tal vez sería mejor llamarle a eso de otra manera, o sea, ese nivel de fanatismo que causa daño para la persona que profesa el fanatismo y para la figura
que es objeto del fanatismo, y no tanto a las relaciones que sentimos íntimas con alguien que no nos topa, ¿no? Que eso es lo que decía la definición del Irreal Diccionario. Si tú crees que tu papá es Chayanne porque tu mamá te lo dijo desde chiquito, pues está chido, pero si vas y le reclamas a Chayanne una prueba de ADN porque tu mamá te dijo, ahí es problemático para Chayanne y para tu papá real, ¿no? ¿No han visto que ya están sus conciertos? Dice ya les deposité mis niños, ya él se apropió también. Es un padre responsable. Gracias, Chayanne. Provócame. Parece que en cada capítulo vamos a hablar de paternidades, es lo de hoy. Pero eso es hagamos otro programa, pero eso es lo que yo diría para abonar a la discusión, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Sí, yo creo que es bien interesante esto que dice Psiconauta, porque a mí me parece súper interesante que como seres sociales decidamos tener esos como espacios o figuras no contaminadas por la realidad, ¿no? Me parece como un placebo que en estos tiempos tiene sentido, ¿no? Ya que en este mundo, pues, de un montón de decepciones y que lidiamos día a día con la cruel realidad, se entiende que queramos cosas en nuestra vida en las que pareciera que todo está bien, ¿no? Controlado. Me parece como una forma muy pop de hackear la decepción. Y bueno, me parece muy fuerte esto que comentan, ¿no? Porque creo que hay una parte muy mística de estos vínculos, ya que hay que reconocer que están atravesados por la idealización y la romantización, porque la neta no es como que un día voy a topar que Pedrito Pascal tiene ciertas mañas para comunicar sus límites o que se pone hostil cuando algo no le parece, ¿no? O sea, no. Esas son cosas que descubres en los matices de relacionarte íntimamente, como decía Psiconauta, pues con la banda, ¿no? Y encontrar sus inevitables contradicciones. Entonces creo que con Les Famoses, pues sí es como un lugar de comodidad muy qué bonito para mantenerles en esa idealización que obviamente es una reducción de su persona, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. ¿Cómo ves, frijolito? Sobre la mesa. Pues es que estaba pensando como de que de todas formas, a pesar de que tengas bien tu imagen ante el público, de todas formas a los famosos se les sale en algún momento su humanidad, dicen mayonesa McCormick en vez de otra cosa, tienen, pues, es como la funda que ahorita está, ¿no? Mi hermana me la contó. Bueno, una famosa, inserte nombre, dijo una opinión política súper funable y entonces todas le están linchando de que sus fans ya cancelaron los boletos para el próximo concierto. Y estaba pensando también en eso, ¿no? En que todo está muy qué bonito, pero también las relaciones parasociales que tienen son, pues hasta cierto punto, yo sí creo que frágiles, porque en el momento en el que se te cae un ídolo, en el momento en el que se te cae una persona a la que ya idealizaste, pues también generan enojo o rabia, o de repente, pues sí, todo el tema de las funas. Nicki Minaj acaba de creo decir que sí, pero sí dijo algo muy funable. Sí, no, salió junto con él públicamente. Sí, a mí algo que, pues sí, decía, pues sí, me sigue llamando mucho la atención, ¿no? Es pues sí, el lugar cada vez más, parece que cada vez más central que van ocupando estas relaciones, creo que cada vez menos, ¿no? Al margen, como decía hace rato. Uh-huh. Y creo que eso tiene que ver también con que, ¿no? Siguiendo a Henry Jenkins, con que cada vez somos menos consumidores solamente, ¿no? De redes sociales, de medios audiovisuales, y somos cada vez más prosumidores, ¿no? Que es un término que dicen gente como la pensadora Remedios Zafra, ¿no? Para referirse a que pues no solo consumimos ese fandom o esos personajes, ¿no? Sino que también con ese cariño, ¿no? que tenemos por esas personalidades y lo que hacemos por ellas, ¿no? Sea fundar un club de fans o publicar cosas en redes o una religión, ¿no? Como el caso famosísimo Maradona en Argentina, ¿no? Que claro, si Argentina tiene a Maradona, acá tenemos a Juanga, como decía Ali, ¿no? Y claro que muchísima gente que no estuvimos habríamos querido estar en su funeral, ¿no? Y todo ese desfile a Bellas Artes, ¿no? Y yo la verdad es que no fui, pero me lo imagino.
y no, se me pone chinita la piel, ¿no? Y ahora que vi el documental de Juanga, sentí que conocí a alguien cercano, lo conocí mucho más y me sentí mucho más feliz con eso y dije, claro, Juanga es nuestro y ahora sé lo que sienten los argentinos por Maradona, ¿no? ¿Qué tanto se te tiene que enchinar la piel para que sea parasocial una relación? Vamos a hacer el enchinómetro para determinarlo. Pues sí, yo me quedo pensando en estas grandes frases que te aventaste, Malicia. Hackear la decepción se me hace tremenda idea. Y también como esta idea de dejen en paz esas relaciones que no están contaminadas por la realidad, ¿no? Porque siempre parece que estamos yendo hacia el otro lado. Y ahí más bien me quedo pensando en si el error ha sido que los teóricos y las teóricas de las relaciones hayan teorizado sobre lo parasocial como algo contra, como algo al margen. Sí, más bien es algo complementario, ¿no? Y yo creo que en muchos estudios antropológicos lo que uno va a ver es que esas relaciones que no están fincadas en la realidad, pero que son profundamente íntimas, son las más significativas para que exista la realidad como existe. Es el principio de cualquier ritual, de cualquier religión, de cualquier sentido que le demos a la vida, ¿no? Todas están basadas en la relación con algo profundamente etéreo. Antropología pop. Acabamos de fundar varias cosas aquí. Técnicas de hackeo, antropología pop, enchinómetros. Sí, yo pensaba que en cómo quiero decir que me está gustando mucho esto que está pasando ahora con que se le exija a los famosos que se posicionen políticamente, ¿no? Es que tú eres un funador profesional. No, yo para nada. No, pero me parece eso que se les exija venir de vuelta a la realidad, ¿no? Justamente a los famosos tan queridos parasocialmente, ¿no? Y decir, y a ver sobre la realidad qué tienes que decir, porque están pasando cosas que no son poco graves, ¿no? Y me estoy acordando particularmente de Radiohead, de Rosalía, ¿no? Que parece que después de que se le exigía que no se posicionaba, pues ahora sí. Pero ya tenemos planeado un episodio únicamente para Rosalía. Estén sintonizadas. Eso va a ser pronto. Pero bueno, vamos a parar un momento con el cotorreo y vamos a escuchar una rola de Ferraz que se llama No Puedo Parar. Están escuchando el Psicopopcast en vivo por Radio Iteso 95.1 de FM y vamos con la rola. Con ustedes escuchamos No Puedo Parar de Ferraz y estamos de vuelta en el Psicopopcast en vivo. Ya estamos por dar un cierre a este programa. Como el tiempo pasa muy rápido cuando nos divertimos verdaderamente. ¿Y qué es lo que van sacando de esta conversación? Bueno, yo, Frijolito, me quedé clavada con lo que decía Chuck de cómo participamos en los procesos de producción de la cultura pop, ¿no? Y hablábamos del internet y demás, y justo creo que hoy en día vale la pena pensar en cómo se están produciendo, pues, estas relaciones, ¿no? Con la información, con las figuras, con la cultura, porque dada la alta velocidad con la que viaja la información, la producción artificial de verdades con la inteligencia artificial, las fake news y un montón de cosas, y claro, el fenómeno de la funa también, hay un montón de cosas ahí que cuestionarnos, ¿no? Y bueno, también si hablamos de la idealización como otra producción de verdad, pues se pone fuerte la cosa. Y bueno, creo que hay elementos muy interesantes de pensar todavía juntos sobre cómo el cine todavía es un escape, la música, ¿no? Y bueno, yo ahorita estoy disfrutando un montón pensar estas cosas con ustedes y viendo cómo los puntos se conectan, porque en las voces en tu cabeza hablábamos o escuchábamos más bien que pertenecer a grupos de fans de ciertos artistas y otras prácticas parasociales tienen que ver con sentirse parte de algo más grande, ¿no? Y al final creo que eso tiene que ver con la identidad. Y la semana pasada platicábamos sobre esta necesidad de identificar una otredad para definirnos a nosotros.
Y creo que justo ahora volvemos a hablar de esa identidad, pero ahora cuando nos sentimos que hay algo en común entre nosotros. Entonces, bueno, eso me parece como muy chido que se estén conectando los puntos, y contarles que también nos parece importante conversar con ustedes, y aprovecho el comercial para decirles que estaremos subiendo la pregunta de cada semana días antes de cada programa para que participen y traigamos todo eso a la mesa para que se ponga bueno. En fin, yo cierro muy contenta de ser parte de este club llamado Psicopodcast. Club parasocial. Club parasocial. Sectario. Yo soy tu fan, Malicia. Queremos ser sus amigos. No, es que también me quedé pensando en todo lo que dijo Psiconauta acerca de la fantasía, de esto de idealizar a alguien, y entre los psicoanalistas algo que se repite mucho, que no dijo Freud, pero que sí decimos bastante, es que uno no puede estar en la realidad todo el tiempo porque se desquicia. Es necesaria la fantasía, es necesaria idealizar, y justo pensaba en lo que decía el psiconauta, porque cuando te enamoras de una persona pasa primero por un proceso de idealización súper intensa y crees que todo lo que hace la persona está bien, y pues te quedas en la lela con su existencia, y poco a poco va entrando justo la realidad, ¿no? Lo que decía la Malicia, de repente empiezas a conocer los matices de esa persona y se va haciendo un vínculo como más profundo. Resulta que Tom York es un tibio. Por ejemplo. Ay, una decepción amorosa ¿Qué muy estamos importante. diciendo, Chaco? Y andas anti todo. No, pues lo ponen en el tema amor. Que nos dejes idealizar gente. Es que ni siquiera es algo que sea deseable, sino que es necesario. O sea, todas las relaciones pasan por una fase de idealización, y es algo que no es solamente al inicio, como dicen los teóricos, de que hay los primeros 5 meses del enamoramiento y ya después lo demás es rutina. Pues tampoco, o sea, es constantemente estar cayendo en esta relación en donde idealizas y luego entra la realidad e idealizas, pero me quedaba pensando en esto de la necesidad que tenemos de la fantasía y de poder pues mantener ciertos vínculos con algo que también nos creamos en las voces en tu cabeza, ¿no? Y bueno, si quieren decir, quedan las dos cosas. Problemas no técnicos. Problemas no Pero técnicos. Tenemos... No, teníamos mensajes, ¿no? Ajá, Sí, tenemos tenemos mensaje. Pero antes de eso... Tenemos un código muy especial. Secreto. Un código secreto, y el código es Radio y Teso Rifa. Para participar en la rifa de un genial póster del concierto que se hizo cuando se inauguró la radio, firmado por todos los artistas que estuvieron ahí: Simpson a Huevo, Porter, Babatutsi Pop, Laboratorios Moreno, Silent Noir y DJ Inmortal. Qué fomo me dio, porque no Está vine, perrísimo. está bien chido. Y no lo podemos ganar porque es conflicto de intereses, maldita sea. Bueno, si lo saben, ahí ya quedó el código. Y vamos a leer un mensaje que nos mandó Alex, y lo voy a leer tal cual, porque está padre. Dice: escuchando a la Malicia me acordé de la canción French Girls de Dove Cameron, en la que justamente habla del deseo por ser famosa o una musa, como ella lo pone. En la letra de la canción habla del deseo por ser recordada y admirada por todos, a expensas de lo que tiene que sacrificar. Incluso habla de una pérdida de identidad propia a cambio de ser algo que todos los demás puedan admirar. Saludos. Saludotes. Saludotes. Y un besito. Hay una relación parasocial de Malicia con Alex. No crean que le manda besitos a todas las personas que nos manden mensajes al WhatsApp. Y también celebramos que es nuestro primer mensaje de WhatsApp. Gracias, Alex. Va, Chuck. ¿Quieres hablar? Date. No. Dale con todo. No, la verdad es que pues me estaba acordando, ¿no? del episodio 1 de la semana pasada, con el que abrimos Psicopodcast en vivo, y sí, me parece que hoy estamos en la otra cara de la moneda, ¿no? Me acuerdo que nos decía Frijo Freud que
que bueno, la identificación también lleva a la par pues un fenómeno de rechazar aquello con lo que no nos identificamos, ¿no? Y ahí es donde producimos a nuestros villanos, que era de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Y ahora estamos hablando, más bien parece que con los que sí nos identificamos, ¿no? Yo no dejo de pensar, ¿no? En esta exigencia que pesa ahora sobre estos artistas, ¿no? Una vez pasada esa idealización, ¿no? Pero que pues que ahora también esperamos politización de los artistas, ¿no? Y recordemos que esto no pasa solo con artistas, ¿no? Hace rato, antes de entrar a cabina, una de nosotras recordaba que pues, también, por ejemplo, con Andrés Manuel López Obrador ha pasado, ¿no? Mucha banda tiene sus peluches, siente una cercanía profunda con él, o también, y tal vez la experta en el tema, que es Frijo Freud, nos dirá si no es así, podemos tener una relación parasocial con alguien que sí conocemos, pero que no conocemos como tan a profundidad, ¿no? O sea, yo siento que alguna vez tuve una de esas con mi profesora de literatura de la prepa, y el efecto que tuvo esa idealización que yo tuve con ella fue que me atrapara la lectura, ¿no? Ojo, también cuando hablamos de relaciones parasociales, no todo tiene que ver con un deseo sexoafectivo, ¿no? Sino con una profunda admiración por la figura con la que la desarrollamos. Que lo mismo diría Freud. Bueno, porque también podríamos estar hablando de relaciones de poder, ¿no? Pero ya es meternos en otro cotorreo, pero ahorita estamos pensando como lo interesante que tiene la fantasía, ¿no? Como un elemento para salirnos un ratito de la realidad, que está chido, la neta. Sí. Pero bueno, yo ya me vulneré demasiado hoy con mis relaciones parasociales. Es que nunca se puede hablar de ellas en ningún fucking lado. No sé si se puede decir fucking. No, porque luego también están, ¿no? Como decíamos, siguiendo, ¿no? Lo que han explicado también ustedes sobre lo que son las relaciones parasociales, pues entonces entendería que también entrarían en esas relaciones, por relaciones de odio, ¿no? De alguien que te cae muy mal, aunque ni lo conoces, ni te conoce, pero a lo mejor te aparece ahí en la televisión todos los días, ¿no? Y te da mucho coraje, como puede ser, no sé, un presidente, ¿no? De esos que están de moda hacerse odiar hoy. Así como los incels puede que tengan una relación parasocial del odio con el feminismo, ¿no? O sea, hay mucho que cotorrear ahí. Ese tiene que ser tema para un episodio. Sí, para un episodio anotado. Pues nos están hablando... Se cancela. Del más allá, una relación paranormal. Ustedes no saben, una relación paranormal con mi hermana en la cabina. Sí, y escuchamos un susurro, pero no entendimos qué nos quiso decir. Bueno, a ver, la idea de que a los sacerdotes se les llame padre no tendrá que ver con la intención de que las asumamos como relaciones parasociales. Hay muy presentes en la vida, que sintamos una familiaridad con esos personajes. No sé, me quedé pensando. Andas muy freudiano. Sí, increíble. Yo apruebo. Me encanta. No, pero también justo me quedé pensando en eso, que no solo son relaciones de amor, sino que también pueden despertar mucho odio, ya sea como a figuras públicas o a estas personas que no conoces tanto, pero con la que te clavas y de repente checas las redes sociales y dices como que, ay, no, ya sufrí esta cosa. Pero que también es una relación muy intensa, ¿no? A pesar de que esto de que, pues, ay, no me gusta, me cae mal por esto y por eso, pero estás muy al pendiente de qué es lo que está subiendo, de qué es lo qué opinión compartió, y que sí, o sea, son con personas que pueden pueden no ser presidentes o algún famoso, sino alguien que no te topa tampoco, no conoces, pero que sí estás como muy intensamente involucrada. Sí, en estos tiempos de influencia eso es súper interesante, porque me ha tocado ver cómo algunos influencers, como los conductores de La Cotorrisa, festejan que la comunidad que les sigue ataque en redes a gente que los trata de funar, ¿no? Incluso los van nombran sus comunidades como si fueran un grupo cercano de afinidad. Claro. Entonces eso también es bien interesante, porque
porque nos habla de cómo ahora distribuimos también el poder entre las personas, ¿no? Sí, creo que vale la pena decir que por supuesto que esas relaciones parasociales se instrumentalizan, ¿no? O sea, definitivamente Trump lo hace con sus seguidores, ¿no? Y un montón de otras figuras de este tipo. Entonces, también es eso, ¿no? Problematizar para qué se utilizan. Bien hablábamos de la industria del entretenimiento, que claro que lucra con eso, pero hay muchas otras formas en las que se puede abusar de que la banda nos clavemos emocionalmente con un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, mucho que seguir conversando. Sí, mucho de discursos de odio, de cómo... yo pensaba en el camino que ha pasado, ¿no? De que los Beatles llenaban estadios y hacían que la gente se volviera loca, ¿no? Al grado de que dejaron de hacer conciertos por eso, porque no ni se escuchaban ellos lo que estaban tocando, ¿no? O sea, de ese camino desde entonces, desde la década de los 60 del siglo pasado a la fecha donde... pues no sé, diría que a lo mejor el cambio más radical es que cualquiera puede ser influencer, ¿no? O sea, tienen los medios muy, muy a la mano y entonces parece que se encuentran, insisto, cada vez más mezcladas estas relaciones sociales con las supuestamente parasociales. Y ya nos aquí ahora muchos nuevos fans de Bad Bunny porque se posiciona políticamente siendo artista, ¿no? Sí. No podíamos terminar el programa sin mencionar a Bad Bunny. También un besote para Bad Bunny. Sí. Y muchas felicidades por tu Grammy también. Que por cierto, hablando de eso, hubo quienes nos respondieron en Instagram. Hubo alguien que nos dijo, soñé que Bad Bunny y yo nos enamorábamos y aún no lo supero. Alguien nos dijo que tenía este tipo de relaciones por la manera en que se desarrollan en las entrevistas estas figuras, por la idealización que les dan. Y esta es asociada a lo que decíamos ahorita, porque comparten luchas sociales y políticas y eso se siente bonito. Pues tenemos muchas cosas de que seguir hablando y... al final este programa nada más fue una excusa para felicitar a Bad Bunny por su Grammy. Entonces, excelente. Y bueno, nos vamos con Autómata de Colores Santos. Gracias por sintonizar el Psicopodcast en vivo. Y nuestra relación deja de ser tan parasocial si nos mandan mensajes y se unen al cotorreo. Recuerden que nos pueden seguir en @psico_podcast. Y nos vemos aquí, bueno, nos escuchamos la próxima semana. También recordarles que pueden escuchar los episodios archivados de Psicopodcast en nuestro canal de Mixcloud. Por ahí les esperamos también para oír los episodios pasados. Esto fue Psicopodcast en vivo, una producción de la Academia Psicosocial y el Departamento de Asuntos sin Importancia. Producción, guión y conducción, Héctor Eduardo Robledo Mejía, Alicia Reynoso Peña, Frida de la Paz Ávila y Cristian Omar Grimaldo Rodríguez. En los controles, Jania de la Paz Ávila. Continuará. Una estación donde exploramos melodías incógnitas y dialogamos sobre temas que nos apasionan. Radio Iteso 95.1. Aquí nos escuchamos.